Hola queridos niños y niñas de cuartos básicos. Junto a la tía Tania esperamos que se encuentren todos muy bien. Una vez más, hemos creado el video que corresponde a esta semana para que podamos revisar las actividades. Veamos el objetivo. Identificar la idea global y reconocer detalles en diferentes textos mediante el uso de estrategias de comprensión para reforzar la habilidad en desarrollo. Y la actividad es desarrollar guía de comprensión lectora y aplicación de estrategias. Vamos entonces a la guía de estrategia de comprensión de lectura. Más sobre los detalles de una historia. Número 1. Lee el siguiente fragmento del libro La fábrica de nubes del autor español Jordi Sierra y Fabra. Leamos. La primera nube que salió de la chimenea de la fábrica, la destinada al señor Zumba, el granjero, tenía un hermosísimo, sano y refrescante color verde prado. Plup se acercó a la ventana para verla flotar en el cielo. Por ser su primera nueva obra, el corazón se le encogió en el pecho. Es bonita, suspiró, pero... La nube se recostaba contra el azul intenso del firmamento. Destacaba mucho, muchísimo. Bueno, ya está hecho, se dijo el encargado de la fábrica de nubes. Ahora ya no tiene remedio, así que a seguir. Volvió a su puesto y la segunda nube asomó su extremo por la boca de la máquina de condensación. Pluff miró la lista de pedidos y vio que se trataba de un encargo hecho por el director del parque de Pampelún. Una nube de algodón que cambiaría de forma para que los niños pudieran adivinar de qué se trataba. Número 2. Identifica y encierra los párrafos del fragmento anterior, luego anota la idea más importante de cada uno. Vamos a ver entonces cuál es el primer párrafo. Ahí tenemos el primer párrafo, veamos el segundo párrafo y por último el tercero. Ahora vamos a ver cuáles son las ideas más importantes. En el párrafo número 1, las características de la primera nube creada para el granjero. En la número 2, la emoción y continuación del creador de las nubes. Y en el tercer párrafo, la forma de la segunda nube para que los niños adivinen de qué se trata. Si han respondido algo así, están súper bien. Vamos con la pregunta número 3. A partir de las ideas principales de cada párrafo, infiere la idea global del fragmento leído. Luego, escríbela. Dice, Plup creó su primera nube para el señor Zumba. Se emocionó mucho cuando la vio, pero sabía que debía continuar con su trabajo. Creó la segunda nube de algodón que cambiaría de forma para que los niños pudieran adivinar de qué se trataba. Muy bien, ahí está entonces la idea global del texto que acabamos de leer. Recordemos, la idea global de un texto es la idea más importante y puede deducirse al pensar de qué se trata el texto en general. Para encontrar la idea global de un texto, puedes identificar la idea principal de cada párrafo y unirlas en una síntesis, tal como lo acabamos de hacer en el ejercicio 2 y 3. Seguimos. Antes de continuar, vamos a revisar algunas estrategias que trabajamos en clases, ¿ya? Para poder buscar las respuestas en el texto. Vamos a trabajar con la estrategia de destacar claves textuales y con la segunda estrategia que es relacionar clave-pregunta. ¿Se acuerdan? Veamos un ejemplo. Número 4 dice, ¿en qué lugar está la chimenea? Encierra tu respuesta. A, en la nube, B, en la granja, C, en la fábrica o D, en la ventana. Si nosotros vamos al texto, vamos a poder aplicar estas dos estrategias, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer primero es destacar o subrayar la respuesta en el texto. Entonces, la pregunta número 4, la volvemos a leer, dice, ¿en qué lugar está la chimenea? Buscamos en el texto y dice, la chimenea de la fábrica, ¿sí? Acabamos entonces de destacar o de subrayar la clave textual.
Ahora vamos a ver que esta pregunta es la número 4, por lo tanto, al lado de lo que acabamos de subrayar o destacar, ponemos el número 4. Y ahora recién podemos marcar la respuesta correcta, que en este caso sería la letra C, en la fábrica. Sigamos entonces. Número 5. ¿Qué acción realiza la nube? Encierra tu respuesta. A. Tirar. B. Flotar. C. Seguir. O D. Refrescar. Vamos al texto y el texto dice verla flotar. ¿Sí? Entonces, como esta es la pregunta número 5, ponemos el número 5 y ahora recién podemos marcar la letra B, que corresponde a flotar. Súper bien, sigamos. Lo mismo vamos a hacer con las preguntas 6 y 7. Número 6. ¿De qué estaba construida la nube? Encierra tu respuesta. A. Colores. B. Algodón. C. Suspiros. O D. Remedios. Nuevamente tenemos que tener el texto. Destacamos la clave textual. Y dice, una nube de algodón. ¿Sí? Corresponde a la pregunta entonces número 6. Por lo tanto, ahora podemos marcar letra B, algodón. Número 7. ¿Por qué se realizaban las nubes? Encierra tu respuesta. Las nubes se realizaban por A. Amor. B. Suspiro. C. Encargo. O D. Adornos. Nuevamente vamos al texto y dice, y vio que se trataba de un encargo. Por lo tanto, ponemos acá el número 7 y ahora podemos marcar la alternativa C, que es por encargo. Veamos lo que dice este cuadrito. Todas las respuestas de las preguntas 4 a 7 corresponden a detalles del fragmento leído. Los detalles te entregan información que permiten contextualizar la lectura, es decir, indican cómo ocurren las cosas, dónde ocurren o cómo son los personajes y los lugares involucrados en la historia. La información obtenida complementa la idea global. Evaluando lo aprendido. Vamos entonces a leer el texto número 2. Dice, lee el siguiente fragmento del cuento Fiesta en el Álamo de la autora chilena María de la Luz Soto. Leamos. Días tras días me sentaba a observar un viejo álamo que había frente a la entrada de mi casa. Descubrí entonces que en los árboles existe la más hermosa fiesta que jamás pude imaginar. Se trataba de una boda. 2 chinitas enamoradas iban a casarse. Muy calladas, 2 arañas viejas y flacas tejían el hermoso velo de la novia. 6 chanchitos oscuros y gordos aseaban el lugar poniendo todo en orden. 4 langostas muy verdes, mimetizadas entre el follaje, cortaban hojas para decorar el lugar con sus aserradas mandíbulas. Las hacendosas hormigas iban y venían en fila interminable, trayendo alimentos o preparando deliciosos platos. La torta que también prepararon las hormigas se hizo entera de miel regalada por unas amorosas amigas de la novia, las abejitas Dulce y Exquisita. A la entrada del lugar donde habían de celebrarse la ceremonia, 2 espigados palotes cruzaban sus delgadas patitas formando un arco triunfal por donde pasarían los novios. Vamos ahora a responder las preguntas a partir de lo que acabamos de leer. Número 2 dice, ¿cuál es la idea global del fragmento leído? Fíjense lo que dice acá abajito, dice, subraya en el fragmento las palabras clave que te ayudaron a encontrar la idea global. Veamos cuáles pudieron ser. Los árboles, fiesta, boda, chinitas, enamoradas y casarse. Con estas palabras entonces podemos escribir cuál es nuestra idea global. Dice que en los árboles existe una hermosa fiesta.
la boda de dos chinitas enamoradas. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 3. Dice, ¿cómo es el álamo? Encierra tu respuesta. A, viejo. B, verde. C, hermoso. O D, enamorado. Buscamos entonces en el texto dónde podría estar la respuesta. Y dice, un viejo álamo. Por lo tanto, le ponemos ahí el número 3 que corresponde, ¿cierto?, a la clave del texto. Y ahora podemos marcar entonces letra A, viejo. Vamos ahora a la número 4. ¿Quiénes realizan su trabajo calladas? Encierra tu respuesta. A, las arañas. B, las chinitas. C, las langostas. D, las hormiguitas. Una vez más, ¿cierto? Vamos a necesitar el texto. Dice, muy calladas dos arañas viejas y flacas. ¿Sí? Entonces, ponemos acá el número 4 y marcamos la letra A, que son las arañas. Número 5. ¿Qué personajes realizan esta acción? Encierra tu respuesta. Cortaban hojas para decorar el lugar con sus aserradas mandíbulas. Vamos al texto entonces, dice, 4 langostas muy verdes, mimetizadas entre el follaje, cortaban hojas para decorar el lugar con sus aserradas mandíbulas. Ponemos entonces el número 5 y encerramos la alternativa C, las langostas. Número 6. ¿De qué están preocupadas las hormigas? Encierra tu respuesta. Veamos el texto. Las hacendosas hormigas iban y venían en fila interminable, trayendo alimentos o preparando deliciosos platos. Ponemos el número 6 para relacionar la pregunta y encerramos la alternativa C, de traer alimento. Muy bien. Continuamos entonces. Número 7. ¿Cómo serán usadas las patitas de los palotes? Nuevamente nos vamos al texto y veamos lo que dice. Cruzaban sus delgadas patitas formando un arco triunfal por donde pasarían los novios. Entonces, ponemos el número 7 y nuestra respuesta sería, serán usadas como un arco triunfal por donde pasarán los novios. Vamos a la pregunta número 8 y final. Dice, escribe el número del personaje de la columna A en la línea que corresponde a su descripción en la columna B. Fíjense que acá entonces tenemos los personajes del texto y acá tenemos entonces la descripción. Fíjense lo que dice acá abajo. Subraya en el texto la información que te ayudó a realizar esta actividad. Entonces, vamos a partir con chinitas. Veamos entonces qué dice el texto sobre las chinitas. Dice, dos chinitas enamoradas. Por lo tanto, chinitas, ¿cierto? Están enamoradas y correspondería al número 1. Veamos qué dice sobre los chanchitos. 6 chanchitos oscuros y gordos. Por lo tanto, ponemos gordos número 2. Abejitas. Nuevamente vamos al texto. Unas amorosas amigas de la novia, las abejitas dulce y exquisita. ¿Cómo son entonces ellas? Amorosas, número 3. Número 4, langostas. Veamos lo que dice de las langostas. 4 langostas muy verdes. Por lo tanto, le ponemos, ¿cierto?, número 4 a la descripción donde dice verdes. Vamos entonces ahora a la número 5. Dice arañas. 2 arañas viejas y flacas. Entonces vamos a poner, ¿cierto?, número 5 a donde dice flacas. 6 hormigas. Veamos cómo son las hormigas. Las hacendosas hormigas. Ponemos entonces número 6. Y por último, palotes, ¿cierto? Dice que son 2 espigados palotes. Entonces, número 7 correspondería a
espigados. Muy bien. Hasta aquí llegamos con la revisión de las actividades que corresponden a esta semana. Una vez más queremos darles las gracias por el compromiso que han tenido, ¿cierto?, en la asignatura. Estamos muy contentas con la tía Tania porque esta semana ya vamos a poder verlos a través de videoconferencias, así que los esperamos ansiosas, esperamos también que si tienen alguna duda o consulta nos las puedan hacer en esa oportunidad o también, ¿cierto?, a nuestros correos. Que estén muy bien, saludos y a cuidarse.